En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que toca darle una vuelta a la estrategia que está siguiendo Estados Unidos en torno a la guerra de Rusia en Ucrania y al éxito diplomático de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras conseguir que se aprobara una resolución sobre esa guerra que no contiene ni siquiera una mención a términos como invasión o como precisamente guerra. La resolución obtuvo el apoyo de 10 países, entre ellos Rusia, China, países africanos y asiáticos del Consejo, y los 5 europeos se abstuvieron. Tanto Francia como Reino Unido se negaron, además, significativo, a usar su derecho de veto, que podrían haber utilizado votando simplemente en contra, y no habría sido aprobada la resolución. Una de las más breves que se recuerde menciona vagamente un conflicto entre Ucrania y la Federación Rusa, implora un fin rápido a ese conflicto y urge a una paz duradera, pero sin entrar en cuestiones concretas. Sin embargo, lo que debería haber sido una oportunidad para reafirmar el compromiso internacional con la paz y la justicia y el respeto al derecho internacional, a la soberanía y a las fronteras de los países, ha generado una gran controversia, un desconcierto claro. La declaración, como digo, no menciona palabras guerra ni invasión, evita criticar directamente a Rusia, el país que no podemos obviar comenzó el conflicto con su incursión militar en febrero del 22, y también, desde el punto de vista de un análisis desde dentro de la Unión Europea, llama especialmente la atención que Francia o Reino Unido, siendo países de Europa Occidental, uno de ellos incluso de la Unión Europea, y los dos con derecho a veto, no hayan interpuesto ese veto para evitar este fracaso internacional desde el punto de vista al menos de lo que es el peso geopolítico de Europa. Ha generado además todo esto grandes interrogantes. La credibilidad de la ONU. Sabemos que el multilateralismo está herido y la diferencia o lo que queda por dirimir es si está herido de muerte o no. Las tensiones de Europa por ser ninguneada. Aquí podían haber hecho valer algo de su prestigio, aunque sea derivado de otras épocas, internacional, pero ni siquiera cuando tienes una herramienta de geopolítica la utilizas. Parece bastante incomprensible. Este escenario se complica todavía más si tenemos en cuenta esa polémica propuesta de Reino Unido y de Francia de enviar tropas europeas a Ucrania. Ya sabemos que a Donald Trump le pareció perfecto y que el propio Trump decía que a Putin le parecía estupendamente el asunto, algo que ha sido matizado claramente desde el Kremlin. Pero ¿qué significa todo esto a futuro? ¿Por qué estas cautelas diplomáticas? Todo parece obedecer a los difíciles equilibrios geopolíticos que se viven ahora mismo. La guerra está estancada, por mucho que uno y otro intenten decir que no. Rusia consolida sus posiciones, pero Occidente, que sería el mayor contrapeso que tendría aquí Moscú, está dividido en torno al apoyo a Ucrania. Tenemos una administración entrante, la de Trump, que opta por negociaciones directas, y tenemos una Europa que no tiene ningún peso. Esa declaración condenatoria de la ONU, quizá es una explicación, podría haber sido vetada por Rusia o incluso China. Habría complicado las negociaciones diplomáticas. Pero, por otro lado, el que no hayan interpuesto veto Francia y Reino Unido también sugiere cálculos estratégicos. Las dos, como decíamos, han promovido la idea de enviar tropas europeas a Ucrania, y una postura verdaderamente crítica, que se pudiera interpretar casi como hostil hacia Rusia, hubiera dificultado el avance de ese plan, dado el rechazo inicial del Kremlin. Y por otro lado, también hemos visto en este caso que la respuesta por el lado de la empatía, si nos ponemos en el lado de Rusia, aceptando por un lado primero la propuesta de Trump de enviar las tropas y luego matizando al día siguiente, puede obedecer a una fórmula de intentar aparentar como más abierto a cualquier tipo de negociación, aunque luego al retractarse deja claras cuáles son, en principio y ahora mismo en este punto de la negociación, sus líneas rojas. Parece que tolerar presencia de lo que considera como enemigos en ese patio trasero que es Ucrania sería percibido como una amenaza, como una acción hostil por parte de Moscú, pero tampoco querría en principio
mostrarse frontalmente opuesta ante quien está ejerciendo de interlocutor y de gestor de todo ese proceso, que nosotros, que Estados Unidos. Al final, lo que vemos una y otra vez es que el futuro de Europa y del orden mundial están en juego, y que el primer tablero de ajedrez sobre el que se están moviendo las fichas es el de la guerra en Ucrania. Ya lo hemos dicho más de una vez, la primera de gran calado en 8 décadas desde la Segunda Guerra Mundial. Por eso, la decisión de asumir un rol más activo en defensa de lo que sucede allí, o del interés de Occidente allí, o mantener la ambigüedad diplomática, no son más que signos que marcan cómo se va a definir el futuro de la seguridad europea y de la estabilidad global en el siglo XXI. Hay que recordar que, lejos de haber conseguido la autonomía estratégica, ese concepto tan vacío del que tanto se habla desde hace tiempo en la Unión Europea, con la dejación de funciones inadmisible, casi secular, que viene desde que asumiéramos la tutela de Washington al terminar la Segunda Guerra Mundial, desde que asumiéramos, creo, irresponsablemente, el vasallaje feliz al que decidió someternos Estados Unidos, el caso es que no hemos tenido una verdadera autonomía. Y eso se nota ahora más que nunca, por mucho que nos duela. ¿Cuánta razón tenía ya por 1991, justo recién terminada la Guerra Fría y configurándose el orden mundial que hemos disfrutado hasta ahora, cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores belga, Mark Eyskens, definía a Europa como un gigante económico, un enano político y un gusano militar? Y ahora, cuando truena Santa Bárbara, nos acordamos de que no tenemos nada que poner sobre la mesa, más allá de un hipotético veto en un Consejo de Seguridad que ni siquiera nos atrevemos a poner por si acaso se ofende a alguien, o nuestro supuesto aliado o nuestro supuesto enemigo. El caso es que tenemos mucha desventaja y falta mucha inversión y mucho tiempo para que lleguemos a ser algo más que ese gusano militar que decía el ministro belga. Vamos ya con primero una parada, luego los titulares que elabora Blanca El Tronco, y sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. No se vayan. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya a afrontar toda la información internacional relevante de esta jornada. Primero con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con el Kremlin, que reitera su oposición a la presencia de fuerzas de paz europeas en Ucrania. Aclaración de Rusia después de que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Moscú sí está abierta al despliegue de fuerzas de paz europeas en Ucrania. Nos vamos hasta Oriente Próximo porque la ONU le pide a Israel que cumpla el derecho internacional en medio de las operaciones que desarrolla en Cisjordania. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, asegura estar gravemente preocupado por el aumento de la violencia en Cisjordania y los llamamientos a la anexión después de que Israel haya anunciado la ampliación de sus operaciones en el territorio palestino. De vuelta a Europa, nos fijamos en la salud del Papa porque presenta una leve mejoría y su insuficiencia renal no es preocupante. El Papa Francisco prosigue con su tratamiento en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue ingresado hace 11 días por sus problemas respiratorios. Los médicos se tratan de asegurar su salud tras la leve mejoría confirmada en el último boletín del Vaticano. Saltamos el Atlántico porque en Estados Unidos vence el ultimátum de Elon Musk para que los empleados federales justifiquen su trabajo. Cientos de miles de trabajadores públicos tenían hasta la pasada medianoche para responder a un correo electrónico enviado el sábado en el que debían detallar las tareas que llevaron a cabo en la última semana a riesgo de ser despedidos. Se trata de la última estrategia de Elon Musk encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental para recortar el gasto público, un esfuerzo que ha chocado con la oposición de los jefes de varias agencias como el FBI o el Departamento de Estado. Sin embargo, Donald Trump dio ayer lunes un respaldo a Elon Musk al tildar ante la prensa de genial su nueva idea. En Alemania, entre tanto, siguen las negociaciones para formar gobierno. El país está a la espera de que la CDU, ganadora de las elecciones generales del pasado domingo, inicie conversaciones previas de cara a la formación de un gobierno de coalición con el SPD ante la urgencia derivada del panorama internacional y de los problemas internos. Nos fijamos ahora en Argentina porque Javier Milei amenaza con torpedear la venta de Telefónica Argentina al grupo Clarín. Según la presidencia argentina, esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias, dice, a décadas de beneficios estatales recibidos por dicha empresa. De ser así, dicen desde el gobierno argentino, el Estado tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo. Y nos vamos también a Asia porque allí Taiwán detiene un buque vinculado a China. Las autoridades taiwanesas han detenido un buque de carga vinculado a China por presuntamente haber cortado un cable submarino conectado a la isla, el último de una serie de incidentes similares con los que Taipei cree que Pekín busca presionar a su gobierno. Y el viceprimer ministro y canciller de Nueva Zelanda, Winston Peters, inicia su visita oficial a China en un momento de tensión entre los dos países por la presencia de buques de guerra chinos en aguas cercanas al país oceánico. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora ahondamos en las noticias más relevantes del panorama internacional. Lo hacemos profundizando con Crónicas Blancas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado su primera resolución sobre Ucrania en los 3 años de guerra. Ha salido adelante porque Estados Unidos y Rusia han votado juntos. El texto propuesto por Washington pide la paz, pero no contiene siquiera una mención a la invasión o a la guerra. La resolución ha obtenido el apoyo de 10 países, entre ellos, como decimos, de Rusia, pero también de China y de los países de África y Asia del Consejo. Los 5 países europeos se han abstenido y tanto Francia como Reino Unido se han negado a usar su derecho de veto que podrían haber utilizado votando en contra. Y el presidente francés Emmanuel Macron cree que es cuestión de semanas que pueda comenzar una tregua en la guerra de Ucrania que sirva para iniciar las negociaciones de un tratado de paz definitivo con Rusia. Podría concentrarse en las próximas semanas. Durante ese periodo de tiempo negociamos sobre garantías de seguridad, tierras y territorios, y la responsabilidad de la reconstrucción recaerá sobre el presidente ucraniano. Estados Unidos tendrá el acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. Declaraciones de Macron a la cadena Fox, donde el presidente francés ha reiterado que Francia y Reino Unido se han ofrecido a enviar tropas a Ucrania, no para batallar, dice, sino para mantener la paz. Trabajamos muy duro junto con el primer ministro del Reino Unido para tener una propuesta que dijera que estamos listos para enviar tropas, no para ir al frente, no para entrar en confrontación, sino para estar en algunos lugares definidos por el tratado como una presencia para mantener esta paz y nuestra credibilidad colectiva con el respaldo y la salvaguarda de Estados Unidos. Desde el Kremlin, sin embargo, rechazan esta posibilidad, contradiciendo lo dicho ayer por el propio Donald Trump.
Sobre las tropas de mantenimiento de la paz, él aceptará esta cuestión. Mira, si hacemos este trato, él no busca más allá, no le importa. Pero yo le hice específicamente esa pregunta. No tiene ningún problema con ello. Pues bien, apenas unas horas después de que Trump asegurase lo que acabamos de escuchar, desde el Kremlin rechazan la presencia de militares de la OTAN en territorio ucraniano, incluso aunque operasen bajo otra bandera. Para Rusia, la expansión de la OTAN y la absorción de Ucrania por la alianza es una amenaza directa a los intereses de la Federación Rusa y de su soberanía. Por lo tanto, dicen desde el Kremlin, la aparición de fuerzas armadas de esos países bajo una falsa bandera, bajo la bandera de la Unión Europea o bajo banderas nacionales, no cambia nada, es, dicen, inaceptable. Entre tanto, y sobre el terreno, las escaramuzas continúan. Ucrania asegura que Rusia lanzó la pasada noche un ataque con 7 misiles y 213 drones. Kiev afirma además haber derribado 6 misiles y 133 drones. Otros 79 drones no alcanzaron objetivos, probablemente, dicen, desde Kiev debido a la guerra electrónica. Pues bien, ha pasado 3 años desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania y el país, Ucrania, precisará de 524.000 millones de dólares durante la próxima década para su reconstrucción. Rubén Gil. El Banco Mundial, Naciones Unidas, la Comisión Europea y el gobierno de Zelensky cifran en 524.000 millones de dólares el dinero que Ucrania necesitará para su reconstrucción, que se alargará durante varios años y que supone un 7% más de lo que se estimaba en febrero de 2024. La cantidad es casi 3 veces el PIB actual de Ucrania. El informe cifra en 176.000 millones de dólares el daño causado por los bombardeos, 25.000 millones más que hace un año. Entre los sectores más afectados, la vivienda, el transporte, la energía y la minería. Hay más de 2.000 kilómetros de carreteras destruidas y el 13% del parque total de viviendas ha quedado dañado o destruido, unos 2,5 millones de hogares. Estos cálculos se publican cuando Ucrania negocia con Estados Unidos la firma de un acuerdo que podría llevar a la creación de un fondo de inversión que se financiaría con dinero de los recursos naturales ucranianos y garantizaría la inversión estadounidense en la reconstrucción de Ucrania. Esto en Ucrania. En Oriente Medio crece la tensión en Cisjordania. Tanques israelíes han entrado en la Cisjordania ocupada por primera vez en más de 20 años, lo que supone el mayor pico de tensión desde la segunda intifada. Gemma González. Israel ha decidido endurecer su ofensiva en los campos de refugiados en el norte de Cisjordania, que consideran nidos de terrorismo. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. En Judea y Samaria, nuestras fuerzas están entrando con todas sus fuerzas en los campos de refugiados. Están destruyendo la infraestructura terrorista, eliminando a los terroristas y permanecerán allí tanto tiempo como sea necesario. Ayer, nuestro comandante, el ministro de Defensa y yo fuimos a limpiar los campos de refugiados en Kabatia. Por primera vez en décadas, en Judea y Samaria introdujimos tanques. Esto significa una cosa: estamos combatiendo el terrorismo de todas las formas y en todos los lugares posibles. Presencia de tanques israelíes en Cisjordania, que ha condenado la Autoridad Nacional Palestina, para quien es una peligrosa escalada que no conducirá a la estabilidad ni a la calma. También desde Naciones Unidas dicen ver con preocupación la escalada de tensión en Cisjordania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice estar alarmado por la escalada de violencia, los ataques israelíes y las operaciones en el norte de Cisjordania. Guterres se ha mostrado consternado además por el hecho de que los niños sigan siendo víctimas de la violencia y ha rechazado la intención de Israel de permanecer en alguna zona del norte de la Cisjordania ocupada. Además, ha pedido al gobierno de Netanyahu que cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y que tome medidas para proteger a los civiles y garantizar su seguridad. Y hoy en Estados Unidos vence el ultimátum de Elon Musk para que los empleados federales justifiquen su trabajo. Pablo Llanoné. 2 millones de trabajadores públicos recibieron el pasado fin de semana un correo que parecía casi una ciberestafa. Su asunto rezaba la estremecedora pregunta: ¿qué has hecho este fin de semana? En el cuerpo del correo se exhortaba a los trabajadores a detallar 5 ejemplos de tareas que llevaron a cabo en la última semana, a riesgo de ser despedidos. Detrás de la actuación de Elon Musk subyace la orden de Donald Trump de reducir la plantilla del sector público al máximo. A tales efectos, el magnate neoyorquino ha recibido esta medida de Musk con entusiasmo.
Pensé que era genial porque tenemos personas que no se presentan a trabajar y nadie sabe si trabajan para el gobierno. Entonces, al hacer la pregunta, cuéntanos qué hiciste esta semana, lo que están haciendo es decir, ¿estás trabajando realmente? Y si no respondes significa que es porque ya estás despedido o casi semidespedido, ya que mucha gente no responde porque ni siquiera existen. La medida ha aterrizado en los despachos con confusión. Los jefes no han sabido qué decir a sus trabajadores. De hecho, algunos han dicho a sus subordinados que no es necesario que respondan al correo electrónico de Musk. En cambio, el propio Musk ha afirmado en X que la no respuesta se interpretará como la renuncia. Por su lado, algunos departamentos cuya información es bastante delicada, como el FBI o el Pentágono, se han resistido a responder. Ante la posibilidad de que esto se interprete como un desafío a la autoridad de Musk, Donald Trump ha saltado con lo siguiente. No. Esto se ha hecho de manera amistosa. Hay departamentos como el de Estado o el FBI donde hay cosas muy confidenciales. No lo dicen de ninguna manera combativa contra Elon. Por ello, hay algunas personas que realmente no quieren decir en qué estuvieron trabajando la semana pasada. Los trabajadores, por su lado, se sienten traicionados y consideran que los actos de Trump y Musk son inmorales. Algunos incluso cuestionan que realmente alguien vaya a revisar todas las respuestas de los funcionarios. Este es solo otro paso en la demonización y el acoso de los empleados que han trabajado para servir al pueblo estadounidense. La pregunta es, ¿quién va a leer 2,4 millones de cuestionarios? Lo cierto es que la validez de este proceso está en entredicho, ya que al fin y al cabo el objetivo de Musk es reducir la plantilla lo máximo posible. Por lo que quizá esta actuación no es más que una teatralización para justificar algo inevitable desde el día cero en el que Trump asumió la presidencia. Y en Argentina, el grupo Telecom ha comprado la filial de Telefónica en el país. Ahora la operación se enfrenta a la evaluación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para decidir si no hay una amenaza de monopolio. Pablo. Los organismos han respondido a la petición de Javier Milei, quien considera que esta adquisición podría dejar el 70% de los servicios de telecomunicaciones del país en manos de un solo grupo económico. La venta, estimada en un valor de 1.190 millones de euros, se encuentra ahora bajo escrutinio del Ente Nacional de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cuyo veredicto podría tener efectos directos. Como señala la presidencia argentina, en caso de que se constate que existe riesgo de monopolio, el Ejecutivo tomará, dice, las medidas pertinentes para evitarlo. Se escudan en que la formación de un monopolio así iría en contra de la libre competencia y el proceso desinflacionario que está atravesando Argentina. Como señalan, la inflación en el sector teleco ha bajado del 15 al 2% en el último año, un logro que podría haberse perjudicado por esta poderosa adquisición. Aunque el gobierno promete ir con todas sus capacidades de respuesta, sin embargo, son cuestionables. Telefónica ya ha remitido a la Comisión Nacional de Mercado de Valores la firma y cierre de la operación, lo que podría dejar sin efecto las amenazas de Milei. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. ¿Qué toca cuando hemos terminado con el repaso de la actualidad internacional, con esos titulares y esas crónicas? Pues siempre ver cómo el Cuarto Poder nos quiere informar o desinformar, vaya usted a saber, de lo que está sucediendo en el mundo. Sabemos que la verdad es la primera víctima de un conflicto y por eso queremos saber cómo nos cuentan las principales cabeceras internacionales lo que está sucediendo a lo largo y ancho del mundo. Un empeño complejo que encargamos en cada una de nuestras ediciones a Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Unos medios que miran el encuentro entre Macron y Trump y que cada uno, como bien decimos, destaca una parte diferente de esa reunión. The New York Times dice que Trump y Macron muestran una vieja amistad a pesar de estar divididos por la guerra de Ucrania. El medio apunta que sus divergencias se han palpado en detalles, como la forma que tiene cada uno de referirse a Putin. Mientras Macron lo ha calificado como agresor de Rusia, Trump, dice The New York Times, ha evadido explícitamente denominarlo dictador. Sobre este asunto se hace eco especialmente Russia Today. Dice que Macron se ha mostrado bastante incómodo cuando un periodista le preguntaba a Trump si consideraba precisamente a Putin un dictador. El presidente estadounidense contestó de la siguiente manera, recogida en un tuit viral del que el Russia Today se pavonea.
No uso esas palabras a la ligera. Creo que veremos cómo se resuelve todo. Veamos qué pasa. Creo que tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo realmente bueno entre varios países. The Guardian, por su parte, destaca que Macron ha declarado que la tregua entre Ucrania y Rusia podría concretarse en las próximas semanas. Durante este tiempo, dice el presidente francés en una entrevista concedida a la Fox, se podrían concretar una serie de términos. Podría concentrarse en las próximas semanas. Durante ese periodo de tiempo, negociamos sobre garantías de seguridad, tierras y territorios, y la responsabilidad de la reconstrucción recaerá sobre el presidente ucraniano. Estados Unidos tendrá el acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras. Pero no solo los concernidos, no solo Estados Unidos, Rusia o los medios europeos se hacen eco de este encuentro. También otros procedentes de Oriente Medio, como Al Jazeera, que habla de que Macron le ha dicho a Donald Trump que Europa quiere lograr una paz sólida en Ucrania. Para este fin, dice Al Jazeera, Macron ha estado de acuerdo con Trump en que Europa debe asumir el costo y la carga de asegurar la paz en medio del esfuerzo por poner fin a la guerra. Pero no solo tiene relaciones diplomáticas encaminadas a mantener posiciones claras y a dejar claro cuál es el contexto global, el presidente de Estados Unidos. También hemos visto cómo el propio Vladimir Putin ha hecho gala de que no está solo en el concierto internacional al sellar con Xi Jinping nuevas alianzas. En este caso ha sido a través de videollamada. Nos lo cuentan varios medios. Empezamos con lo que dice al respecto The New York Times. El medio estadounidense destaca que, según Xi Jinping, él y su homólogo ruso son verdaderos amigos. Se añade la noticia de South China Morning Post, que destaca que esta llamada transcurre en el marco del tercer aniversario desde el inicio de la guerra. Y finalizamos con The Wall Street Journal, que afirma que ambos líderes han descrito la relación entre sus países como sólida e inmune a las intervenciones de cualquier tercer país. Esto, dice The Wall Street Journal, es una aparente referencia a los recientes esfuerzos de la administración Trump para interactuar con Moscú. Volvemos a poner la mirada en Oriente Próximo, pero en este caso no en sus medios, sino con el fondo de lo que sucede allí políticamente, porque Le Monde nos cuenta sobre Siria, donde dice el presidente interino Ahmed al-Shara aboga por la unidad del país y también por el monopolio estatal de las armas. El medio francés se hace eco de las siguientes declaraciones recogidas en la Conferencia de Diálogo Nacional en Siria. Nos encontramos en una fase de reconstrucción del Estado. A pesar de toda la devastación y destrucción que ha sufrido el país, esta fase tiene características y rasgos críticos que la diferencian de un Estado con un régimen continuo, al que sigue el pueblo y que se mantiene. La unidad de las armas y su monopolio en las manos del Estado no es un lujo, sino un deber y una obligación individual. Siria no acepta la división porque es un todo integrado y su fuerza está en su unidad. Nos quedamos un poquito más en Siria. Al Jazeera nos cuenta en este caso de que desde el Consejo de la Unión Europea los ministros de Exteriores han levantado algunas de las sanciones al país para intentar así favorecer el desarrollo democrático. Se han reducido las restricciones aplicables a la energía, el transporte y la banca. De hecho, la Unión Europea también ha restablecido la posibilidad de financiar y proporcionar determinados recursos económicos a 5 bancos. Y así se han suavizado las restricciones a la exportación de bienes de lujo a Siria para uso personal. Esto se traduce para Al Jazeera en que los 27 ministros de Exteriores del bloque incentivan que el gobierno interino siga su línea de trabajo hacia la recuperación económica, reconstrucción y estabilización del país. Aún así, la Unión Europea mantiene una amplia gama de sanciones contra sectores económicos enteros y personas en Siria impuestas durante el gobierno del derrocado presidente Bashar al-Assad. También nos hacemos eco de lo que nos cuenta la BBC. En este caso se centra en la situación que se vive en África, ya saben, continente pujante de futuro, con gran demografía y también con conflictos en muchos casos olvidados. Pues bien, la BBC nos dice que en Sudán se están ya notando los recortes trumpianos a las ayudas de los fondos internacionales de Estados Unidos. La congelación de la ayuda humanitaria estadounidense ha obligado al cierre de casi el 80% de los comedores de emergencia creados para ayudar a la población desamparada por la guerra civil de Sudán. Estaríamos hablando de unas 1.100 cocinas comunitarias. Se estima que casi 2 millones de personas que luchan por sobrevivir se han visto afectadas.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Mar Azul, la fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Tres años de guerra de Ucrania y la situación no deja de tener derivadas. Sabemos que con la llegada de Donald Trump al poder, a ocupar ese despacho oval de la Casa Blanca, todo se ha acelerado. Y ya con contactos de por medio, aunque de momento sean de segundos niveles más técnicos, surgen los malentendidos. Según Donald Trump, no hay ningún problema en mandar tropas de Europa Occidental, de Reino Unido, de Francia, que son proclives, a Ucrania, porque no le parece mal a Rusia. Y mientras dice eso un día Trump, al siguiente el Kremlin llega y lo matiza y no se muestra tan proclive. La ONU, entre tanto, Naciones Unidas, se destapa con una declaración tremendamente neutral, casi aséptica, sobre la primera guerra de gran calado en territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuestiones que merecen una reflexión porque están mostrándonos cómo está el panorama geopolítico ahora mismo y cómo se están reconfigurando los equilibrios. Por eso hablamos durante los próximos minutos con Gracia Abad Quintanal, que es profesora de Relaciones Internacionales y vicedecana de Investigación en la Facultad de Derecho y de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Gracia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que te preguntaría es si finalmente admitiera ese envío el Kremlin, ¿eso tendría muchas implicaciones geopolíticas, el envío de tropas de la Unión Europea a Ucrania? Bueno, implicaciones muchísimas. Lo primero que tenemos que ver es si es necesario ese consentimiento por parte del Kremlin en el envío de tropas o no. O es una decisión que depende de los Estados europeos que en su caso contribuirían y que no tiene que tener en cuenta la opinión, ¿no?, de Rusia. Eso influye también el tipo de fuerzas de las que estemos hablando, que es algo que no está nada claro. Si se trata de una fuerza a enviar después de un eventual alto el fuego o no. Si se trata efectivamente de una fuerza de mantenimiento de la paz, si no lo es. Todo eso condicionará, si es necesario ese consentimiento, el tamaño de la fuerza, el tipo de fuerza, el mando, todo. Donald Trump, como explicaba al comienzo, Gracia, mencionaba que en principio que a Putin le parecía bien, el Kremlin lo ha matizado el día siguiente. ¿Esto es simplemente un desencuentro o un problema de fluidez de la información entre Putin y Trump? ¿O a qué se puede deber ese cambio de postura de un día para otro en Rusia? ¿Puede obedecer también a algo táctico? Sin duda, bueno, esta es la forma habitual de comunicación de Rusia. Un día dice una cosa, al día siguiente la contraria, después la matiza y va jugando con el discurso y en el fondo no es fiable nada de lo que diga. También dijo hace unos días que no tenía inconveniente en que hubiera tropas mientras estas no fueran bajo mandato OTAN. En fin, ha tenido en el curso de una semana discursos bastante diferentes al respecto.
Quizá incluso también el matiz del Kremlin podría ser una estrategia para dividir a la propia Europa, ¿no? O para influir, para tener algo más de peso en las negociaciones de paz, ¿no? También. Perdón, se ha cortado. No, te decía como una estrategia para dividir a Europa, para influir en las negociaciones de paz, para ir teniendo una serie de líneas rojas que luego ir desmontando. Bueno, indudablemente. Es decir, Estados Unidos le ha dado una posición ventajosa en una posible negociación y va a jugar todo lo posible esa baza. Y efectivamente el intentar, bueno, en una cuestión en la que en Europa todavía no hay una decisión tomada ni hay una idea clara de cómo podría ser ese contingente, pues va a jugar a la confusión todo lo posible. Fíjate, sobre la división de Europa en un hipotético caso de que si se pudieran mandar, tenemos a Francia y Reino Unido que lo llevan proponiendo desde hace tiempo. España que dice que no. Alemania dice que ahora no procede, por lo menos de momento. Polonia, que siempre ha sido de los más beligerantes, porque es lógico, porque es vecina de Rusia y por toda su historia compartida, tampoco quiere. Hay mucha fractura dentro de la propia Unión Europea y dentro de, si metemos a Reino Unido, del conjunto de países europeos. A ver, hay fractura, pero, bueno, más que fractura hay falta de consenso. Hay falta de acuerdo, pero yo diría que la situación no es exactamente la de la creciente desunión, sino la contraria. Cuando a principios de 2004 el presidente Macron, en concreto, siempre ha sido el más proclive, planteó el envío de fuerzas a Ucrania, prácticamente nadie le pareció algo sensato y todo el mundo le dio la espalda. Recientemente hay otros estados que, sobre todo en el contexto de la desimplicación de Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump, ven las cosas con otros ojos. En particular desde el mes de diciembre es evidente que la posición de muchos estados europeos es más proclive a ese envío de lo que habría sido solamente 6 meses antes. Es cierto que algunos estados como Países Bajos o Alemania tienen algún límite en el sentido de que necesitan, por ejemplo, la aprobación parlamentaria, o que hay estados como Italia con límites constitucionales al respecto. Pero bueno, ya digo, y que bueno, que Polonia tiene esa ambivalencia entre me tengo que proteger, tengo que defender el flanco oriental porque es que me va en ello mi propia seguridad y tengo una historia de rivalidad con Ucrania, con lo cual tiene esas ambivalencias, pero yo diría que desde diciembre, desde la elección de Donald Trump y máxime desde aquella reunión que mantuvieron todos ellos en la residencia de Mark Rutte, del secretario general de la OTAN, hay mayor proclividad entre los Estados miembros de la Unión Europea a que esta fuerza pudiera llegar a formarse. En términos casi de relaciones internacionales, para ese envío, ¿qué legitimidad tendría la Unión Europea para enviar tropas a Ucrania sin un mandato directo de la ONU? ¿Es imprescindible el mandato de la ONU? ¿Cómo lo ves tú? A ver, hay varias cuestiones. Depende, es decir, depende del tipo de fuerza de la que estamos hablando. Si no hemos llegado a un alto fuego y estamos hablando de una fuerza que simplemente acude contribuyendo a la legítima defensa de Ucrania, ahí no necesitamos ningún mandato de la OTAN, toda vez que no ha habido un acuerdo en el Consejo de Seguridad para una fuerza, con lo cual, mientras el Consejo no toma medidas, cualquier Estado puede contribuir a la legítima defensa de Ucrania. Esto ha sido así desde el 24 de febrero de 2022. Lo que ocurre es que nadie se ha decidido. Si nadie se ha decidido en 3 años, no parece que tenga sentido pensar que pudiera ser ahora. Sí que es verdad que en el caso de que pensemos verdaderamente en una fuerza de paz, sí podríamos pensar en un mandato de las Naciones Unidas o incluso en un mandato de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y que efectivamente fueran fuerzas de la Unión Europea las que se encargaran de después desarrollar esa misión. En otros casos ha sido, por ejemplo, la OTAN, la ISAF, no nos olvidemos, una fuerza de estabilización, por ejemplo, en Afganistán, se desarrolla, sí, con un mandato de la OTAN, pero es una fuerza OTAN. Perdón, de las Naciones Unidas, pero sí, es una fuerza OTAN. Me parece que desde un punto de vista puramente práctico, el empeño, poniéndonos en principio en esa hipótesis de que fuera algo pactado, es verdaderamente complicado si tiene que controlar todas las fronteras, ¿no? Porque tienen muchos kilómetros de frontera común ambos países.
A ver, este es el problema. Es decir, el problema es que son 1.500 kilómetros de frente. Efectivamente, en el mejor de los casos, que de verdad pudiera ser una fuerza, digamos, de mantenimiento de la paz, algo pactado, que contribuyera a la vigilancia del alto el fuego después de que se produjera un acuerdo para dicho alto el fuego y demás. Lo que se plantea es que sería necesaria una reducción de las fuerzas a ambos lados de la línea de frente, por tanto, tanto del contingente ruso como del contingente ucraniano, de varios miles, y entonces sí podría ser posible un despliegue efectivo a ambos lados, ya digo, del frente, para tratar de mantener ese acuerdo de alto el fuego y poder construir sobre ese cese de hostilidades. Hemos hablado, aunque tú has mencionado de pasada la otra opción, pero hemos hablado hasta ahora de envío de tropas en un contexto de misión de paz. Supongo que la respuesta es obvia, ¿no? Pero habría riesgo de escalada militar, ¿no? Si las tropas ingresan a territorio ucraniano sin ese acuerdo, sino simplemente sosteniendo la legítima defensa que tú mencionabas en otra respuesta. Habría riesgo siempre. El problema es que lo que es un contingente propiamente, es decir, dentro de las misiones de paz hay un abanico muy grande. Las misiones más ligeramente armadas, las que inicialmente se plantearon en las primeras misiones de mantenimiento de la paz, en realidad son muy delicadas. Lo vimos en su momento en la antigua Yugoslavia y están expuestas a que, estando ellos allí, se produzcan matanzas como la de Srebrenica. Esto es muy arriesgado. Evidentemente, se puede ir a un mantenimiento de la paz robusto, como se le ha llamado en ocasiones, e incluso a otro tipo de misiones que ya incluso no situaríamos como de mantenimiento de la paz, que irían desde misiones de entrenamiento que no fueran en territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, como ha sido hasta ahora, como es la UMAM, sino en territorio de Ucrania, y que en su caso pudieran entrar en combate en caso de una crisis, el envío de varias brigadas, unos decenas de miles de soldados, 30.000, 40.000, que es lo que parece que los medios más han planteado, que efectivamente en un momento dado también pudieran verse envueltas en combate, hasta lo que planteaba incluso el presidente Zelensky de una fuerza de disuasión de 150.000 soldados. En cada una de esas opciones, evidentemente, el riesgo de verse implicado directamente en un conflicto con Rusia existe. Has mencionado también antes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué te parece esa última declaración por los 3 años de guerra, en la que no se menciona ni la palabra guerra, ni la palabra invasión, en la que no se carga las tintas contra nadie? Bueno, es absolutamente sorprendente y reprobable, ¿no? Es decir, no tanto por lo que respecta a Ucrania, o mejor dicho, no solo por lo que respecta a Ucrania, como por lo que respecta al conjunto de las relaciones transatlánticas y a la mínima lealtad, ¿no?, entre los que han sido socios y aliados estratégicos durante décadas, desde la Segunda Guerra Mundial. Supone una ruptura de las relaciones transatlánticas sin precedentes. ¿A qué atribuyes, Gracia, tú, el hecho de que esta declaración no haya recibido el veto de Francia o Reino Unido, a pesar del tono y de esas ausencias de términos que en principio para la diplomacia de esos países no tendrían que haber sido aceptados? Bueno, probablemente Francia y Reino Unido están ahora en este momento buscando consensos, intentando garantizar un mayor papel para Europa en el marco de la relación de las negociaciones sobre Ucrania, y no han querido romper del todo esos puentes. En ese sentido, la abstención parece que significa algo así como una llamada a la paz sí, pero sí, eliminando esos términos no. Por eso abstención, claro, pero no un veto que supondría la imposibilidad, digamos, de avanzar. Desde luego, supongo que para el Kremlin se ve como una victoria diplomática, ¿no? O sea, se evita una condena explícita de Naciones Unidas. Bueno, es evidente que es una victoria para el Kremlin, no cabe duda. Desde que llega Donald Trump a la Casa Blanca, todos son victorias para el Kremlin. Esto es una realidad. Pero bueno, no creo que vaya a modificar mucho el comportamiento de la Federación Rusa, ni para bien ni para mal, una votación en Naciones Unidas. No, porque las que se han producido en sentido diferente hasta ahora tampoco le han importado.
Hemos tocado hasta ahora ese posible envío de tropas de los países occidentales, Unión Europea, ex-Unión Europea también. ¿Tú crees que podrían jugar algún papel en todo esto aliados de Rusia como China, Irán o Bielorrusia en un nuevo escenario en el que hubiera algún tipo de acuerdo? A ver, ellos ya están jugando el papel. Se calcula que la mitad de la munición que está utilizando en este momento, por ejemplo, la Federación Rusa, procede de Corea del Norte. Es una realidad que ya están jugando un papel. China está jugando un papel más sutil porque lo ha jugado desde el principio y es cierto que se sigue queriendo presentar al menos como facilitadora de acuerdos. La semana pasada, en el contexto de la negociación en Arabia Saudí, China no paró de decir que sí consideraba que la Unión Europea debía tener un papel en las eventuales negociaciones de paz. Ha sido casi una muestra, ¿no?, de esos apoyos, esa videollamada, ¿no? Mientras Trump estaba con Macron y Starmer, Putin hablaba con Xi Jinping y dejaba claro que tienen una gran sintonía, ¿no? Y que al final tienes detrás a ese gigante. Bueno, tienen una gran sintonía, pero este es un momento también crítico para Xi Jinping. No nos engañemos, es decir, en esa relación entre China y Rusia, China no tiene la percepción de que sea una relación entre iguales. Tiene muy claro, ¿no?, que la Federación Rusa la considera un socio menor. En ese sentido, evidentemente que quiere un desgaste de Estados Unidos como resultado de la guerra en Ucrania. Quería, por supuesto, también un desgaste de Rusia como resultado de la guerra en Ucrania. Si la guerra se salda con la victoria de los dos, si la única que pierde es Europa, esto no es necesariamente bueno para Xi Jinping, ni para China. Pues yo creo que nos vamos a quedar aquí porque hemos hecho un repaso de lo más exhaustivo, tanto de las posibilidades de envío de tropas como de la reciente declaración de Naciones Unidas, con lo que no podemos más que agradecerte, Gracia Abad Quintanal, profesora de Relaciones Internacionales, vicedecana en la Universidad de Nebrija, por tu presencia y tus reflexiones con nosotros. Un abrazo, muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, hasta otra. Lo anunció en campaña y no ha tardado nada en desatar la ofensiva arancelaria, con lo que supone para el conjunto de la comunidad internacional. Parece que Donald Trump entiende la balanza comercial como un barómetro de riqueza de su país y también de su prosperidad. Parece que para él el saldo entre importación y exportación es un juego de suma cero, ¿no? Que las ganancias que haga uno son las pérdidas de otro y que no se pueden beneficiar los dos. Pero la mayor parte de los economistas no creen que las cosas funcionen así. En cualquier caso, tenemos esa guerra arancelaria sobre la mesa, queremos ahondar en el asunto, en cómo se puede librar, y lo hacemos de la mano de Albert Pallarés, que es profesor de OBS Business School. Albert, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Casi te pregunto como concepto, me refiero. ¿La guerra arancelaria se puede librar? ¿Es una derrota asegurada? Porque al final el contendiente que está enfrente de nosotros, de todos los bloques del mundo, es la primera economía mundial. De hecho, sí que se puede librar y ya lo estamos viendo. Esto no ha empezado con Trump. Ya en la administración anterior ya había aplicado estos aranceles. La administración de Biden siguió y él ahora pues está volviendo con más fuerza. Pero como bien dices tú, es una guerra donde al final absolutamente todo el mundo va a perder. Tú explicabas en tu introducción, la mayoría de economistas normalmente no están de acuerdo en muchos temas, como pueden ser la subida de intereses y otros temas. Cuando estamos hablando de aranceles, absolutamente todo el mundo está de acuerdo que esto tiene muchos más aspectos negativos que positivos. Fíjate, Albert, investigando un poco, porque yo soy periodista de información económica, pero no economista, ¿no? Y leía sobre el precedente de esa ley arancelaria, la Smoot-Hawley, la de 1930, que la ponen como gran solución, ¿no?, en su momento, pero no consigue nada bueno para Estados Unidos y tiene que venir Roosevelt, quitarla o minimizarla, suavizarla y empezar a remontar. ¿Eso no le sirve a Washington de aviso? Tendría que servir. Está claro que en 1930, cuando tuvimos la gran recesión, el motivo fue esta subida de aranceles y lo que hacían el resto de países es hacer exactamente lo mismo, causando todos los problemas que hubo. Y esto tendría que servir como lección
Pero lo que vemos muchas veces es que desafortunadamente en la historia, pues quizá los países no aprenden de ello, ¿no? Aquí, en esta subida de aranceles, lo que hay que ver claro es que esto va a hacer sobre todo mucho daño a los consumidores de Estados Unidos, empezando por aquí. También va a hacer mucho daño a las marcas estadounidenses desde muchos puntos de vista, y no es por ningún lado positivo. También estamos viendo que las medidas se tomaron y que prácticamente al cabo de 24 horas traen tiro atrás. Y no es por el hecho de lo que se nos está contando de que se llegaron a acuerdos con todo el tema relacionado con la inmigración o con el fentanilo, sino más el hecho de que él mismo, Trump, ha visto la reacción de la bolsa, como la bolsa cayó 2,5 puntos en un día. Esto es un movimiento muy grande en un día, y esto es lo que él le ha hecho reconsiderar la decisión. Fíjate, Albert, no sé si has podido escuchar, yo veía una entrevista del secretario del Tesoro, de Scott Bessent, explicando los aranceles, ¿no? Y venía a decir que son un medio para lograr un fin, y que su fin es devolver la base manufacturera a Estados Unidos. Según Bessent, para él los aranceles son como un cubito de hielo que se van cogiendo, ¿no? Impones aranceles a un país y luego la producción empieza a volver a Estados Unidos. Y a través del impuesto sobre la renta, de los ingresos de las empresas que van subiendo, los arancelarios bajan, el déficit por cuenta corriente baja, el déficit comercial baja, y eso es lo que se imagina que va a suceder, o al menos lo que manifiesta a los medios que va a suceder el secretario del Tesoro, que a su vez hace un año proponía per se un arancel general del 2,5% para todo el mundo, modulable hasta el 20% según la circunstancia de cada relación bilateral. ¿Tú le compras esa idea? No, porque en economía no podemos minimizar las cosas. Estas ecuaciones que en un papel pueden funcionar, en la vida real, no funcionan con tanta facilidad. No hay una ecuación directa que al subir los aranceles la producción del país doméstico suba. Pongamos un ejemplo. Si en Estados Unidos pues no tienen producción de plátanos, el hecho de que estemos subiendo el arancel de los plátanos que vienen de México no hará que tengamos una mayor producción de plátanos, porque simplemente en Estados Unidos no se producen plátanos. Claro. Con lo cual, esta teoría no es una teoría generalista que se puede aplicar a todas. Otro ejemplo, pensemos cualquier dispositivo tecnológico que venga de China y que también sufra una subida en arancel pues de un 30, un 40, un 50. Esto hará que ese artículo, que inicialmente tenía que costar 1.000, ahora cueste 1.500. Una de dos. O la gente lo comprará, pero ese dinero extra que está invirtiendo lo dejará de invertir en las empresas americanas, o por el otro lado lo que puede pasar es que no compra el artículo porque no tenemos ese dispositivo tecnológico fabricado en Estados Unidos. O sea, que esta ecuación, ya lo digo, es una ecuación teórica que puede funcionar, pero a la práctica, en un mundo tan globalizado, no estoy de acuerdo con esas manifestaciones. Fíjate, Albert, incluso, por ejemplo, el caso de la dependencia en los chips, ¿no? Sabemos que TSMC, que es la líder mundial, ha pasado por el aro durante la administración Biden, ha decidido invertir 60.000 millones de dólares en una fábrica en Arizona, que hasta que se pone en marcha al 100%, bueno, cuesta, ¿no? Y aún así el porcentaje sobre el total de lo que necesita Estados Unidos en esa materia es pequeño, pero es que encima, si le pones aranceles a China y te dice, no te vendo las tierras raras, no te vendo el wolframio, no te vendo, pues a lo mejor es que aunque tengas la fábrica, tampoco la puedes operar. Es un muy buen ejemplo. Esto también está afectando ahora todo el sector de la automoción, de los fabricantes, los importantes fabricantes que tenemos en Detroit. Si cualquiera de ellos estuviera planteando abrir una nueva planta con la gran inversión que esto supondría, cuando estamos viendo que las decisiones de la administración Trump cambian cada 24 horas, ¿quién se atreve a tirar adelante esta inversión, ¿no? Porque una vez se apliquen estos aranceles, lo que podríamos estar es dañando mucho el margen de rentabilidad de estas empresas, que tendrían que pues despedir trabajadores y estarían sufriendo muchos problemas, ¿no? Entonces, por eso decía al principio de nuestra conversación que este tipo de decisiones hay que mirarlo desde muchas perspectivas, y desde todas ellas hay más puntos negativos que puntos positivos, muchos más. Fíjate, voy a intentar aterrizar contigo esto, pero desde otra óptica, no desde las grandes cifras de la macro ni de los gobiernos, sino de lo importante que es estar al cabo de lo que está sucediendo en el mundo para cualquiera, especialmente para alguien que tenga una empresa, pero no te digo una gran empresa, te digo una pyme, una micropyme que tanto abundan en nuestro país. No solo si eres exportador, que ya entonces ni te cuento, ¿no? Sino que a lo mejor tu producción incluye productos o elementos que vienen de otro lado, ¿no? Hay que estar al tanto de la información geoeconómica, ¿no? Si tú estás al tanto, puedes buscar proveedores alternativos. ¿No te parece fundamental? Absolutamente. Yo
que hace muchos años que me dedico al mundo de la docencia, siempre he creído que hay una gran falta de educación financiera, de educación macroeconómica, para que al final los consumidores, los empresarios de cualquier nivel, pequeña y mediana empresa, más grande, puedan tomar las decisiones más acertadas, ¿no? Porque, como bien comentas tú, la mayoría de productos hoy están hechos, o sea, un fabricante de bicicletas en Europa, su bicicleta, que tiene pues cientos de componentes, estos cientos de componentes vienen de muchos países del mundo, que si quedan afectados por esta decisión, harán que esta empresa sufra. Sabiendo este tipo de cosas, lo que uno puede hacer es pues irse a otros mercados que no estén afectados por este tipo de decisiones, diversificar su cadena de aprovisionamiento y a partir de aquí no sufrir tanto todos estos problemas. Claro, porque una de los análisis que se hace cuando se habla de la deglobalización que en cierto modo se está viviendo, ¿no? Te dicen, pues no, es que ahora lo que va a pitar, lo que va a tener más pujanza es el friendsharing, vas a hacer negocios con tus amigos fiables y vas a regionalizar la globalización. No sé si me entiendes, aunque parezca que es en un oxímoron, ¿no? Pero vas a regionalizar la globalización. Pero, en el fondo, cuando te viene en la cabeza de la primera economía mundial un señor que a los amigos, teóricamente, con los que tiene un tratado de libre comercio, estoy poniendo en el caso de Canadá y México, les empieza a amenazar con aranceles, todo esto salta por los aires, el friendsharing y todo. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Es que de las muchas cosas que están saliendo ahora estos últimos días en la prensa son absolutas contradicciones. Lo que no puedes, o sea, la administración Trump fue la que estuvo renegociando todo lo que era el antiguo tratado de NAFTA para convertirlo en el tratado actual, el TEMEC, y él ahora mismo está pues disparando contra sus propios socios. Y esto es un contrasentido absoluto. Pero ya, insisto que yo veo más el tema de un poco de las tácticas de negociación de conseguir otras cosas, como puede ser una regulación diferente a la inmigración o pues el tema del fentanilo. Esto es lo que nos están contando. Lo que sí que está claro es que Trump está muy conectado al mundo de la bolsa y lo que él ha visto es que estas primeras decisiones lo que han creado es mucha incertidumbre y la incertidumbre nunca es una buena compañera de la economía. Y por eso él ha tenido que recular. ¿Qué va a seguir pasando? Es imposible de prever. Es imposible de prever y más con Donald Trump, porque no tenemos una bola de cristal y no sabemos qué pasará ya ni la semana que viene, ¿no? Claro. La Comunidad Europea en estos momentos está muy alerta y ha empezado a decir que pues si hay alguna decisión tomada en este sentido, ellos también se tendrán que proteger. Iremos viendo un poco cómo va evolucionando. Pero sí que estoy muy de acuerdo contigo, claro, si queremos volver a producir en los mercados domésticos, pero al final vamos en contra de nuestros propios socios, pues es difícil de defender esta idea. Es curioso, la verdad es que potencia tiene y un déficit clarísimo. La balanza comercial la tiene en negativo con sus socios de casi $1 billón, 900 y pico mil millones. Sí. Sabemos que Estados Unidos es 25 billones de PIB, que la Unión Europea 17, que China 14. También sabemos que en paridad de poder adquisitivo China tiene el 18% de la economía mundial, mientras que Estados Unidos y Europa algo menos del 15%. Supongo que tiene rivales complicados por delante Donald Trump. En cualquier caso, Albert, esperar, ¿no? Tener capacidad de respuesta y poco más podemos hacer. 20 segundos, que se nos va el tiempo. Sí. Poco más y nada, pues a seguir trabajando y a seguir tirando adelante, que es lo importante. Albert Pallares, profesor de OBS Business School, te agradezco mucho este tiempo de análisis con nosotros en esta cuestión tan relevante de geoeconomía, al final la guerra de aranceles que ha puesto sobre la mesa Donald Trump. Muchas gracias, Albert, un abrazo, hasta la próxima. El placer ha sido mío y muchísimas gracias. Hasta luego. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.